más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegó el tiempo de los misterios. Casi 2 horas tenemos por delante para compartir esos mundos que aquí nos gustan. Algo que hacemos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo, encantados de estar aquí, que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche Rubén de Felipe y Mar Gasca, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, David Cuevas en la realización y Miguel Blanco que os habla. Como digo, para todos nosotros un placer estar aquí compartiendo este tiempo de radio en la madrugada hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y abrimos redes sociales, teléfono, llamada gratuita, ya sabéis, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, en Facebook, en Twitter, nuestras redes sociales eBlanco Radio, y tenemos un número nuevo de WhatsApp que atiende en Barcelona Ramón Álvarez, nuestro compañero, 633-44-88-16. Ahí están los canales abiertos para cualquier consulta que queráis, y si queréis participar en ese concurso que tenemos, 5 regalos, 5 premios para agradecer que estáis ahí. Y ahora, ahí va un avance de los temas que os hemos preparado para hoy. ¿De dónde te viene el interés por esto de las cuevas? ¿Y desde cuándo? Pues una pregunta que me han hecho muchas veces, y una pregunta Lamento no ser original, que yo respondo siempre diciendo que ahora mismo donde estamos es precisamente en una cueva. La cueva es precisamente lo que nos ha hecho sobrevivir como especie. Parece que cuando hablamos de cuevas es cierto que pensamos que quizá sea algo de nuestros ancestros, algo primitivo y algo que ya hemos olvidado y que hemos dejado atrás. Sin embargo, fíjate, estamos ahora mismo aquí en una cueva, estamos encerrados en nuestra carcasa que nos permite estar al abrigo del mundo exterior, de la lluvia que pueda haber, como ha habido hoy en Madrid, los peligros que podían acecharnos fuera, y en esta carcasa, en esta burbuja, ya que somos una especie bastante débil, que no somos demasiado rápidos, no somos demasiado fuertes, pues solo a través de esta cueva en la cual hoy estamos, pero que antiguamente buscábamos en las montañas, pues nos ha permitido sobrevivir. Saludar a nuestro primer invitado, llegado desde un lugar de cuevas, desde Cantabria, Juan Gómez. Buenas noches, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel, un placer. ¿Escuchabas el Espacio en Blanco hace mucho tiempo? Mucho tiempo. Recuerdo yo esas noches de radio, viernes, sábado, Radio Nacional de España, escuchar precisamente esa entradilla, ¿no?, que acabamos de escuchar ahora mismo. Es absolutamente maravilloso y me recuerda a yo estar cerradito ahí con las sábanas, escuchando esas historias maravillosas, donde otros contaban sus aventuras y ahora... Hoy te toca a ti. Hoy me toca a mí contar las mías. ¿Naciste en Alemania? Nací en Alemania, eso es. Pero eres cántabro. Soy cántabro. Mi madre es de Córdoba, mi padre es de Cantabria. Yo nací en Alemania por circunstancias, azares no míos, sino de mis padres, evidentemente. Y nací allí. Estuve allí unos cuantos años y luego ya nos venimos para Cantabria. Periodista, colaborador de diferentes medios, y haces un programa que se llama Nueva Dimensión. Eso es, un programa en podcast que hablamos de todos estos temas, todos estos asuntos que tanto nos gustan, lo que represente cualquier pregunta, cualquier misterio para el ser humano, ahí está en Nueva Dimensión, y intentamos
no sé si dar respuestas, pero desde luego divertirnos, disfrutar con todo este mundo que es absolutamente apasionante, tú lo sabes, Miguel, y a través de ahí divulgarlo de la mejor manera posible como periodistas y como divulgadores al mismo tiempo, intentar mantener esa unión con el misterio. Y es curioso, Juan, cada día hay más gente que se interesa, aunque no lo digan, por estos temas, ¿verdad? Que está ahí detrás de los programas, que escucha podcast, que le pasan cosas incluso. Claro que sí, y además creo que es una especie de liberación. Cuando han aparecido de repente el mundo de Internet y los podcasts, mucha gente ha descubierto, lo primero, que tiene un amplio abanico, evidentemente, para poder escuchar, y además de manera constante. Tú lo sabes, hay gente que escucha un programa y luego escucha otro y otro y otro y otro, y luego tiene la oportunidad de contactar con personas que de otra forma no podría haberlo hecho, ¿no? Y si además esos oyentes tienen experiencias increíbles, pues tienen la oportunidad de poder transmitirlas a un amplio y mayor abanico que lo que se tenía antes. Sí, señor. Dice nuestro invitado, nos vamos a la búsqueda de cuevas. Escritor también de un libro, se me olvidaba, que se llama La cueva y sus misterios, que ha recibido el primer premio de la tercera edición de Enigmas, de nuestros compañeros. Enhorabuena por ello. Gracias. Y nos va a servir para introducirnos en ese extraño mundo. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir o contarnos alguna experiencia si habéis tenido en cuevas. Ya veréis qué viaje tan curioso. Nos vamos. Nuestro primer objetivo esta noche es penetrar en un mundo diferente, oculto, lleno de misterios. En las profundidades de la Tierra, donde no hay días ni noches, y solo el sonido del aire y las gotas de agua interrumpen el silencio, vivieron hace miles de años nuestros ancestros. Para el Homo sapiens, las cavernas eran algo más que un refugio, algo vivo, con alma, un espacio que les hablaba, al que tocaban y sentían. Ese hombre necesitaba crear, comunicar, transmitir conceptos, dibujos, pinturas, grabados y esculturas realizados por nuestros antepasados hace entre 35.000 y 11.000 años, son un testimonio excepcional de una civilización perdida. Vayamos a la búsqueda de esa civilización perdida, de sus misterios, de sus secretos. Nuestro invitado nos guía. Queríamos un poco enmarcar esa importancia que tenían las cuevas en la antigüedad, aunque ya se ha avanzado que ahora estamos en una cueva, evidentemente algo que nos protege, pero antiguamente era mucho más necesario, digamos, ¿no? Sí, los seres humanos que vivían Neandertal y todos ellos necesitaban un lugar donde cobijarse. Necesitaban, porque tenían evidentemente las mismas carencias que tenemos a día de hoy. Quizá también tenían otro tipo de ventajas que hemos perdido, o no sé si perdido, pero quizá olvidado, ¿no? Y quizá también nos sirve este viaje por las cuevas para retornar a ese mundo donde vivían nuestros ancestros, y las cuevas evidentemente era su hogar, no el interior de las cuevas, ojo, hay que decirlo, porque es inviable vivir dentro de una cueva, una simple hoguera, pues sería eso, como digo, inviable poder realizarla en el interior. Solo el humo pues haría que todo el mundo saliera corriendo, ¿no? Vivían en las viseras, en la parte exterior, y siempre se movían en las cuevas porque iban detrás de la caza. Esto es lo que nos dice la versión oficial de toda nuestra prehistoria, y digo que es una versión porque evidentemente la prehistoria es una ciencia especulativa y como tal así se plantea, ¿no? Lo que es cierto es que esas cuevas formaron parte de la vida de aquellos ancestros que iban detrás de la caza, y fueron las que abrigaron, y sobre todo, y algo muy importante, las que fueron testigos de los primeros albores de la mente humana. Fíjate, podemos hablar, evidentemente es innegable hablar de las pinturas rupestres. Es la primera, como diría el ya desaparecido José de las Heras, que fue el director del Museo Prehistórico de Altamira, decía que las pinturas rupestres eran el residuo fósil del pensamiento de nuestros ancestros, y eso lo dejaron precisamente en las cuevas, no lo hicieron fuera. Por lo tanto, quizá las cuevas tenían que tener una conexión directa con la mente de esos hombres, que no solo les servía para refugiarse, sino quizá para algo más, para plasmar, y así lo hicieron, sus pensamientos, sus anhelos, sus deseos. Pero ojo, Miguel,
también sus miedos. Y además eran para ellos, o tenían un concepto más sagrado de lo que nosotros podemos tener ahora, ¿no? La cueva era como entrar dentro de la madre. Claro, entrar sí. También, como comunicarte con ese otro submundo desconocido. Yo he estado en cuevas, en muchas cuevas, precisamente para documentar este trabajo, y he tenido la oportunidad de estar en una cueva muy importante, en la cornisa cantábrica, absolutamente solo y delante de un panel rupestre. Wow. Imagínate la sensación, ¿no? Bueno, lo primero que a uno le ocurre cuando está dentro de la cueva es que el tiempo se detiene por una razón muy básica, y es que no ves el sol, y al no ver el sol no sabes exactamente qué es lo que está ocurriendo fuera, ni el concepto del tiempo desaparece. Hay una cosa excepcional, y es que los sentidos automáticamente se disparan. Lo que uno cree que se va a encontrar, que es absoluto silencio, descubre que hay sonidos increíbles. Cada goteo, cada rendija donde haya un poquito de aire o donde haya un poquito de agua que resbale, se oye de manera prominente, y entonces descubres todo un mundo. Pero llegas a escuchar, fíjate bien, en ese silencio aparente, puedes llegar a escuchar hasta tu propio latido de corazón, lo cual te hace conectar ya no solo con la cueva, sino contigo mismo. De alguna manera, la cueva y ese entorno te hace reconectar contigo, y luego cuando uno sale, da la sensación de que, desde luego, uno sale de manera diferente, renace, dirían otros, ¿no? Yo tuve la oportunidad... Como si salieras del útero materno, así el útero de la tierra, y salieras a la vida. De hecho, hay cuevas que se les llama las cuevas útero, así, porque incluso hasta tienen, parece que una forma de vagina en su exterior, ¿no? Bueno, cuando yo recuerdo haber estado en esa situación, y cuando salí, mis compañeros que estaban esperando fuera, yo les vi cara de preocupación, porque en realidad yo pensaba que había estado cerca de media hora, y ellos me sorprendieron cuando me dijeron que había estado aproximadamente 1:15 horas dentro de esa cueva. Por lo tanto, uno llega a pensar, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí dentro, no? ¿He traspasado otro mundo? Bueno, pues quizá nuestros ancestros sí lo hacían, y lo hacían a través de esas pinturas. En esa introducción decíamos que las cuevas han servido para que muchas de las civilizaciones o pobladores antiguos hayan estado ahí. Tú en tu libro das una noticia que luego se ha divulgado en diferentes partes, ¿no? No solamente el hombre de Cromañón o no sé quién habitaba las cuevas, te lo pregunto. Sí. ¿Qué indicios hay de los primeros pobladores de las cuevas? Mira, se publica hace una cosa de un mes y pico aproximadamente, en la revista Science, que es la revista más importante a nivel internacional en cuanto a ciencia se refiere, y publica algo extraordinario, algo aparentemente nimio para el profano, pero profundamente extraordinario para nuestra historia, y es que las primeras pinturas rupestres no las hizo el Homo sapiens, es decir, nuestros ancestros, las hizo otra especie de humanos que eran neandertales. Bien, ¿qué es lo que supone esto? Bueno, pues que la oficialidad siempre nos ha dicho que es el hombre el que ha creado, o el que tiene ese pensamiento simbólico, el que es capaz de crear arte, y ese hombre era precisamente el Homo sapiens, nuestros ancestros directos. De alguna manera, parece que lo oficial nos está poniendo en el centro del universo, como antiguamente ponían a la Tierra en el centro del universo. Craso error el cometido en esta época, como el que se cometió en épocas anteriores, ¿no? Ahora descubrimos que han sido otras especies las que tenían ese pensamiento, pero yo voy más allá. Esto lo predigo en el libro. Digo exactamente que hay una datación que supera el momento en donde el Homo sapiens estaba presente, en este caso en la cueva de la Pasiega, en el castillo, en el Monte del Castillo, en Cantabria. Iremos dentro un rato hasta ahí. Lo que ocurre con esto es que volvemos a los errores, como decía antes, ¿no? Cuando, por ejemplo, Marcelino Sainz de Santuola descubre las famosas pinturas de Altamira, fíjate, el hombre ilustrado del siglo XIX no podía. ¿Cómo iba a ser que un hombre prehistórico pintara aquello? Claro, era imposible, ¿no? Solo el hombre ilustrado de la época tendría esa capacidad, pero no solo ellos, incluso nosotros. Yo ahora mismo me pongo a hacer un bisonte en una pared y ya te digo que sale cualquier cosa menos un bisonte. Claro, ¿cómo iba a ser que un hombre prehistórico, que lo único que hacía era cazar, reproducirse y poco más, pintara aquello, ¿no? Le echaron la culpa a Marcelino Sainz de Santuola, que las había pintado él. Wow. Claro, imagínate. Pues eso que ya nos parece un pensamiento arcaico, está ocurriendo a día de hoy. Pensamos que las pinturas, dicen, bueno, aceptaron el hecho de que un hombre arcaico pintara aquello, pero en cualquier caso tenían que ser nuestros ancestros. Obviamente, ¿quién si no? Ahora descubrimos que no éramos nosotros, y eso vuelve a remover la conciencia de aquellos que dicen que nosotros, como si fuéramos
y lo he dicho antes, el centro del universo, tuviéramos ese carácter simbólico, ese salto que dice la ciencia que es el salto, bueno, o el salto infinito, o el gran evento de la inteligencia humana. Quizá la inteligencia estaba en otras especies también. Hay mucha magia, mucho simbolismo en las cuevas, ¿no? ¿Desde cuándo están habitadas, que tengamos datación de esas que dan los arqueólogos? Bueno, pues habitadas pueden ser desde hace prácticamente más de 6 millones de años. Habitadas. Otra cosa es las pinturas o los restos de esa inteligencia, ¿no?, que han podido dejar, que ahí ya varía el rango, ¿no? Las pinturas más antiguas, que son las que se han descubierto en estas dataciones, como digo, publicadas por la revista Science, datan de unos 66.800 años. Pero aquí viene una cosa muy interesante y viene un gran misterio, y te voy a contar algo que no se ha publicado en la revista Science, algo que yo he tenido la oportunidad de conocer de primera mano y que no solo no se ha publicado en la revista Science, sino que tampoco se ha hecho público en ningún reportaje ni en ninguna entrevista al uso dedicado a este tema. Bien, cuando se hacen estas dataciones, lo que se hace, no se puede datar la pintura, porque la pintura es de un mineral y el mineral no se puede datar, pero sí puedes datar las pátinas de calcita que hay por encima de la pintura. Voy a intentar explicarlo rápidamente. El agua pasa por encima de las pinturas, estas dejan la calcita y esa calcita contiene uranio. El uranio con el tiempo se convierte en otro elemento que se llama torio. Si uno sabe cuánto tiempo pasa entre que el uranio se convierte en torio, bueno, puede determinar cuánto tiempo hace que esa calcita estaba ahí. Bien, hubo 3 capas que en esta ocasión iban a analizar, pero solo analizaron 2 capas. No analizaron la tercera, la más antigua, solo analizaron 2. Bien, y aquí viene lo que no se ha publicado en la revista Science. Se descubre un isótopo de torio de 80.000 años. Mucho más antiguo. Mucho más antiguo, y se descubre otro isótopo de 66.800 años. Science publica la de 66.800 simplemente por temas de no pasarse, de asegurarse. Pero hay un isótopo de 80.000 años. Pero ahora viene lo interesante. Si solo se arañaron las 2 capas de las 3, ¿cuánto estamos hablando de antigüedad? Si a eso le añadimos que la pintura estaba mucho antes que la primera capa de calcita que no se ha analizado, ¿cuántos años de antigüedad tiene esa pintura? Qué curioso. ¿Cuánto tenemos todavía que aprender? Vamos a tratar de hacer un recorrido. Tenemos ya un montón de llamadas. Mira, preguntan si salen mujeres en las pinturas prehistóricas. ¿Hay mujeres? Sí, hay mujeres en las pinturas prehistóricas. De hecho, hay, por ejemplo, fíjate, una de las pinturas más interesantes y que seguramente conoces, las pinturas que están en Tassili d'Angers, en las famosas pinturas de Tassili. Ahí encontramos mujeres, además con aspecto claramente negroide. Sí, encontramos mujeres, encontramos incluso partos, encontramos escenas. No se remontan a los 40.000 o a los 60.000 años, evidentemente, pero sí son pinturas rupestres y sí las encontramos ahí. Vale, un paisano tuyo dice que es paisano tuyo, que si hablas de las cuevas prehistóricas de Cantabria, que se espere un segundito que enseguida vamos. ¿Existen cuevas malditas y cuevas beneficiosas? ¿Sabían los antiguos determinar unas y otras? Cuevas malditas y cuevas milagrosas o beneficiosas. La verdad es que en ese aspecto podríamos estar hablando de qué es lo que había dentro de las cuevas, qué es lo que podrían ver o qué es lo que podrían sentir o intuir, ¿no? Ya que hablamos de pinturas rupestres, te diré que, por ejemplo, hay infinidad de manos que están dibujadas en puntos concretos de las cuevas. Y uno se pregunta por qué en ese punto y no en otro. Y sobre todo por qué está repartida esta técnica o esta actividad en diferentes partes del mundo cuando supuestamente no deberían de haber tenido contacto y ningún trasvase cultural, ¿no? Fíjate, en Argentina está la Cueva de las Manos. En ese abrigo de roca hay más de 800 manos, pero solo en un punto en concreto. La pregunta es, ¿qué verían en ese lugar para poner todas sus manos ahí? Fíjate, yo he hecho un ejemplo, porque yo además en el libro pongo una fotografía. A mí me han impregnado la mano con el ocre y me lo han hecho además con la técnica que supuestamente se utilizaba en la época de soplado de ese elemento, ¿no? Y la verdad es que yo, que soy una persona en este mundo globalizado, tecnificado, donde
ya todo no nos tiene que sorprender prácticamente. A mí me sorprendió lo que vi en ese momento. Y es que cuando te impregnan la mano, el color que coge la roca y tu mano es el mismo. De manera que a nivel visual parece que te fundes directamente con la roca. Es decir, estás viendo que tu mano parece que está atravesando ese punto en concreto de la pared. Si a mí eso me impresionó de manera profunda, yo no me imagino cómo les impresionaría a aquellos que hace 40.000 años hicieron lo mismo. Quizá realmente veían que en ese punto en concreto se podía llegar a otro mundo y a través de esa técnica quizá pudieran alcanzarle. Qué curioso. Luego seguramente te volveré a preguntar sobre lugares malditos o cuevas malditas. Si tenían un sentido que nosotros hemos perdido, esos antiguos pobladores, para saber, determinar y percibir diferentes lugares y contextos. Seguramente que sí, seguramente que sí. Fíjate, yo hace bien poquito he estado visitando unas cuevas en Asturias y recuerdo el testimonio de un señor que decía: yo de joven seguía el rastro de los zorros por el olfato, decía, ¿no? Y estamos hablando de una persona de nuestro tiempo, así que si nos trasladamos hace 8.000, 10.000 o 20.000 años, pues ¿de qué no serían capaces de ver, de sentir en un lugar en concreto que les daba y les proporcionaba la vida, como eran las cuevas? Claro que sí. Esto además enlaza directamente por qué en unas cuevas determinadas sí hay, por ejemplo, estas pinturas y por qué en otras, aparentemente incluso más fáciles, no las hay. Por qué en determinados recovecos de las rocas o en el interior, a más de 300, 400, 500 metros, en la más absoluta oscuridad, hay dibujado algo en un lugar que es prácticamente imposible de ver, y por qué en otros lugares de esa misma cueva, en donde supuestamente sería sencillo dibujar algo, no hay nada. ¿Qué es lo que veían ahí? Quizá había conexiones directas. No lo sabemos. El caso es que la cueva parece también representar el mundo interior de estos hombres y también parte de ese mundo exterior, lo que veían, ¿no? Hay una cosa que está clara y es lo que dicen todos los expertos, porque está claro que las pinturas rupestres representan un gran enigma. Nadie sabe realmente el significado, qué es lo que nos querían decir, pero todos, absolutamente todos, dicen lo siguiente: que fuera lo que fuera, pintaban lo que veían. La pregunta que nos viene a la cabeza es que hay ciertas cosas que no entendemos, y si pintaban lo que veían, con perdón, ¿qué narices veían para pintar ciertas cosas? 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este viaje por las cuevas esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono. Hay más que queremos contaros. Lo primero que se veía al entrar en casa... Esta semana hablamos de Primero pide perdón, de la escritora norteamericana Sarah Dassen. Jardines en el bolsillo. Recordamos Don Álvaro o La fuerza del Sino, del Duque de Rivas. Con Pilar Martín. La verdad es que... Y finalizamos con El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Te voy a contar algo respecto Los lunes, a las 5 de la madrugada, es hora de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Sigamos viaje. Vayamos hacia Cantabria, justo hasta Monte Castillo. De entre las más de 60 cavidades, destaca Monte Castillo, con un conjunto de... Sus cientos de figuras representan un punto clave de conocimiento para entendernos como especie y comprender nuestro comportamiento ancestral. La estratigrafía de la Cueva del Castillo es probablemente una de las más importantes, no voy a decir solamente del Cantábrico o de Europa, casi diría del mundo. Es la única cueva en la que tenemos una secuencia continuada de ocupación del mismo espacio y del mismo territorio durante más de 150.000 años. Eso significa que podemos ver los diferentes tipos humanos y las diferentes industrias líticas que ocupan la prehistoria y que nos sirven para subdividir en la prehistoria representadas en el mismo yacimiento. Son las mismas gentes que han ido evolucionando en esta zona, que aprovechan los mismos recursos, que aprovechan los mismos territorios y que por lo tanto ya nos dan una base para conocer cómo vivían estos grupos, cómo aprovechaban su territorio, cómo gestionaban sus recursos y en gran medida cómo consiguieron sobrevivir. Quien nos daba esos datos es Federico Bernaldo de Quirós, catedrático de Prehistoria de la Universidad de León. Pero hay más secretos que esta noche podemos desvelar de este mágico lugar.
Multitud de preguntas, Juan. ¿Cómo se nota que nos están escuchando en Cantabria? Dice, si puedes comentar algo algo de la cueva del Soplao, a 60 kilómetros de Torrelavega. Hablaremos seguramente de ella. Sí. Desde Ecuador nos cuentan también que de niño se perdió, en Colombia, perdón, se perdió nuestro oyente de niño en una cueva y fue una experiencia muy especial para él, dice, y le apasiona el tema de hoy. Dice que si vas a hablar de la cueva de los Tallos, ya hemos hablado de ellas. Nos pregunta también por las cuevas de Lanzarote, que tiene una acústica muy espectacular, y en Álava, que existe en el Valle de Zuya un montón de cuevas concentradas en pocos kilómetros. Vamos a obviar un poco todos ellos porque no nos da tiempo a todas. Nos vamos a Cantabria. Tú tienes la suerte de vivir ahí, ese lugar, esa montaña que parece una pirámide perfecta, ¿verdad? Cuando la ves desde la carretera, eso no es una montaña natural, es una pirámide que han hecho vete a saber quién, ¿no? Cuando la ves desde fuera. Desde luego, cuando uno la ve, piensa que es una pirámide que simplemente se la ha comido el bosque, pero tiene esa forma, ¿no? Perfecta de pirámide, sí. Y vuelvo antes a ese ejemplo. Si a nosotros nos impacta, ¿cómo impactaría? Casi como si fuera lo que denominamos un lugar de poder, ¿no? Lo que denominaremos casi como un lugar sagrado. Y de hecho, prácticamente todas las oquedades que hay en ese monte, porque no es solo la Cueva del Castillo, hay varias oquedades todas concentradas en esa todas montaña. Prácticamente están concentradas en muy poquito terreno, prácticamente en cuestión de metros hay unas cuantas, y todas ellas además con esa diferencia de ocupación de 150.000 años, como hemos estado escuchando. Es decir, que ahí ha habido neandertales y han convivido neandertales y Homo sapiens, algo que también era impensable hace unos poquitos años, y también han convivido simplemente los Homo sapiens, ¿no? Han estado allí. Por lo tanto, vemos que desde antiguo ese lugar ya parecía tener un atractivo poderosísimo, como digo, yo no sé si decir sagrado porque quizás suena demasiado religioso, no lo sé, pero vamos a decir que tenía algo que a los grupos humanos de aquella época les hacía estar allí y no en otros lugares. ¿Por qué y qué hay ahí? Decías que habéis estado en algunas cuevas y habéis tenido el privilegio de estar en lugares donde solamente están algunos científicos o investigadores. Así es. ¿Qué se encuentran en esas cuevas? Bueno, pues se encuentran cosas increíbles, ¿no? Hablo, por ejemplo, en ese caso es la Cueva de las Monedas, ¿no? Que tiene una parte que no es visitable y solo es recorrida si tienes un permiso o si eres científico. Yo he tenido la oportunidad de estar en zonas bastante, vamos a decir que restringidas, ¿no? Pero hablando de la Cueva del Castillo, que yo le dedico un episodio y es realmente fascinante porque podríamos tener todos aquellos elementos que están dentro de las diferentes cuevas, pero en una sola, ¿no? Además hay algo realmente interesante, porque cuando uno piensa en pinturas rupestres o en la Cueva del Castillo, uno siempre se imagina pues a los bisontes o animales en general, pero fíjate, en la Cueva del Castillo hay más pinturas que no conocemos su significado de las que realmente sabemos. Es algo realmente curioso. Es interesante. ¿Son visitables esas cuevas? El castillo es visitable, todo el mundo lo puede visitar, incluso niños, no hay ningún problema, pero claro, nos encontramos que existen más pinturas de las que no sabemos qué es lo que querían decirnos, de las que realmente por lo menos podemos identificar, porque es cierto que esto es algo muy interesante, que nuestra mente tampoco está alejada de la mente de aquellos hombres de hace 40.000 años, porque yo puedo ver un bisonte y distinguir al momento que es un bisonte. Lo mismo que veían esos hombres de hace 40.000 años. Nuestra mente sabe reconocer lo que la mente de esos hombres veía, ¿no? Lo que ocurre es que es lo que pasa con aquellas pinturas que no sabemos diferenciar, que no sabemos darle ni siquiera una forma, que no sabemos entender qué significado tenían. Claro, y aquí volvemos a lo de antes, ¿no? Si nos dicen que pintaban lo que veían, aquí viene la extrañeza. Fíjate, la Cueva del Castillo parece más bien una representación del mundo exterior, ¿no? Dibujaban, por ejemplo, bisontes y siempre se hacían pues a la altura de los ojos, tal como quizá lo veríamos en el exterior, ¿no? El problema está en todas aquellas cosas que quizá estén en los techos. Y ahí es cuando nos sorprendemos. Pinturas tectiformes, pinturas en forma de parrillas, pinturas que yo tengo un buen amigo que se llama Jesús, conocido como Neónimus, que me decía que algunas pinturas le recordaban, esto lo dice él, a un ala delta. Pinturas realmente extrañas que incluso parecen adquirir movimiento. Puntos, dedos, líneas, cosas realmente curiosas, que hay quien afirma que eso fue producto del estado alterado de conciencia, quizá de algún chamán. Lo que pasa es que yo he estado, como digo, dentro de una cueva y hay que plantearse esta situación. La gente que entraba allí lo hacía con una pequeña luz de tuétano, que no era más que la luz de un mechero, quizá de alguna de las velas que tenemos aquí. Pensemos en adentrarnos en una cueva con los recovecos, con los peligros, con esa pequeña luz
y pintar algo a 300, 400 o 500 metros en su interior en plena oscuridad, en un estado alterado de conciencia? Sería realmente difícil. Lo primero pintarlo, lo segundo probablemente salir de allí. Eso si no se te apagaba la luz. Que si no, podemos comprender que la situación sería prácticamente peligrosa, ¿no? Por lo tanto, quizá volvemos a plantear que vieran algo extraño, algo que quisieron plasmar ahí y que les dejara un profundo impacto lo suficientemente amplio como para dejarlo marcado en esas piedras y en esas cavidades que a día de hoy nos sorprenden. ...900-137-137 en nuestro teléfono. Juan, hay una similitud en todas las pinturas que se encuentran, por ejemplo, en Cantabria, en esa zona que estamos ahora viendo. Y te pregunto además, ¿has visto la cueva de Altamira, que es... La cueva de Altamira es la Capilla Sixtina, dice, ¿no? Por excelencia. ¿La has visitado? La auténtica, la auténtica de pequeño, porque ahora mismo... Pero se puede visitar si uno tiene suerte. Si uno tiene suerte, se puede visitar. Quizás sea un poco complicado explicarlo ahora, pero si uno tiene suerte, la puede visitar. Lo que pasa es que la cueva de Altamira también tiene sus misterios. Un misterio increíble, que yo hablo también de ello, y es precisamente porque ha habido diferentes estudios, y sobre todo el estudio de una mujer que se llama Luz Antequera. Ella es una profesora de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, y ella hizo un estudio muy interesante y cogió las pinturas de Altamira, los famosos bisontes que todos tenemos en la cabeza, y quiso plasmarlo en el cielo que podría haber existido hace unos 15.000 años. Todos sabemos que el cielo que vemos ahora, la posición de las estrellas, no es la que habría hace 15.000 años. Y lo sorprendente de todo fue que descubrió que de las pinturas, que son varias, creo que son 25, si no recuerdo mal, 25 bisontes, y más algún que otro, incluso ser antropomorfo extraño que hay por ahí, pues están dibujados en el techo, ¿no? Casi, quizá, puede que como una representación de algo que vieran. El caso es que cuando esta mujer hizo una interpolación con el cielo de aquella época, descubrió que 10 de las pinturas coincidían perfectamente con constelaciones. ¿Qué me dices? Pero aquí viene lo sorprendente, y es que en realidad nosotros cuando miramos al cielo no vemos un lugar plano, vemos una bóveda. Es decir, miramos a un lado, elevamos la vista hacia el cielo, miramos hacia el otro lado, vemos una semicircunferencia. Y recordemos que las pinturas que están en Altamira están más o menos en una zona plana, digamos que sería más o menos pues un plano. Entonces, cuando se deformó esas figuras y se adaptaron a la bóveda celeste, se descubrió que en vez de 10 coincidían 20. ¿Qué me dices? Así que la cuestión es, ¿qué conocimientos tendrían estas personas? ¿Eran tan prehistóricos como nos han hecho creer? Y te vuelvo a preguntar, ¿hay similitudes entre las pinturas de las diferentes cuevas, aparte de las manos, con ese misterio tan extraño? Hay que dentro de poco avanzamos, lo vamos a estudiar en más profundidad con nuestra compañera. Hay similitudes, esas líneas que digo, esas líneas tectiformes, esos dibujos tectiformes, aparecen en muchos lugares del mundo, no solo en la Cueva del Castillo, aparecen también en Altamira. Por lo tanto, estamos descubriendo algo también interesante, porque si alguien entra con un estado alterado de conciencia, la lógica nos diría que cada chamán vería cosas diferentes, ¿no? Cada cerebro es diferente, tendrían visiones diferentes, pero ¿por qué todos tenían estas mismas visiones? Eso aparece en diferentes partes del mundo, al igual que las manos. También aparecen signos que se repiten de una y otra cueva, signos muy similares, y aquí es cuando viene una especulación realmente fascinante que nos hace pensar en las verdaderas capacidades de estos hombres, y es que quizá estuviéramos... Hay gente que desde luego contradice esto, pero también hay gente que lo da por cierto, sobre el primer lenguaje escrito de la historia. Hay una mujer que se llama Genevieve von Persinger, ella es una paleoantropóloga de canadiense, he tenido la oportunidad de hablar con ella en varias ocasiones, y respecto a este tema, esta mujer lo que hizo fue rescatar todos estos signos que estaban en común en diferentes cuevas del mundo, y descubrió que había unos 32 signos iguales, pero en sitios alejados de manera totalmente abismal. ¿Había habido algún tipo de trasvase cultural? ¿Podía formar parte de algo que veían? ¿Podía formar parte de un lenguaje, un protolenguaje, algo incipiente? Eso es algo que no sabemos todavía, pero el caso es que sí existe esa homogeneidad en muchos casos de las pinturas. Luego hay algo muy interesante. ¿Por qué solo había bisontes, caballos, quiero preguntar ahora por eso, uros? ¿Por qué no hay aves? Si pintaban lo que veían, ¿por qué no hay árboles? ¿Por qué no hay montañas?
¿Por qué hay muy poquitos peces y apenas reptiles? La cuestión es, quizás significaba no solamente la caza, sino una especie de código, algo que a día de hoy se nos escapa, una especie de conexión, quizá para decirle a otras personas, bueno, que ahí había en ese lugar había algo relacionado con quizá la fuerza de un bisonte. ¿Por qué solamente esos animales y no otros? ¿Las pinturas más antiguas? Las pinturas más antiguas están en España. Se encuentran en Málaga, se encuentran en Cáceres y se encuentran en La Pasiga, que es una de las cuevas que está en el Monte del Castillo, 66.800 años. Si las tuvieran por ahí los americanos habrían hecho millones de cosas con ellas y aquí todavía no son tan conocidas como debieran, ¿verdad? No, al contrario, no se permite el acceso a esa cueva, por ejemplo, en La Pasiga. Vale, pero sí son visitables muchas de ellas. Sí, perfectamente. Preguntan que por qué se han conservado tan bien y tanto tiempo, por las condiciones de la cueva. Precisamente, ¿no? Por las condiciones de la cueva y porque es el mineral con el que se utilizaron la pintura, es decir, ellos no pintaban, hay algo que hay que descartar y eso me lo han preguntado en alguna entrevista, no pintaban con sangre. La sangre es un elemento biológico que desaparece con el tiempo y en una cueva donde pasara simplemente el agua desaparecería, ¿no? Se pudre como cualquier elemento biológico. Sin embargo, el mineral se impregna con lo que sería la roca de las cuevas, de manera que casi se fosiliza y se queda el pigmento o el mineral ya pigmentando a la roca, ¿no? Por eso se conserva, aunque es cierto que depende muchísimo del grado de humedad de incluso las corrientes de aire que puede haber dentro de una cueva, porque las cuevas tienen chimeneas, tienen lugares por donde pasa el aire, lugares más húmedos, lugares menos húmedos, y luego si son activas o no, porque las cuevas se forman generalmente porque hay paso de agua, y si ese agua llega a tocar las pinturas, pues tendríamos un problema, ¿no? Se ve que te gusta el tema, ¿eh? ¿Estás disfrutando? Estoy disfrutando mucho. 900-137-137 nuestro teléfono. Seguimos con más datos de este mundo que también está gustando, según me dicen por las redes nuestros compañeros. Nos alegramos que disfrutéis. Por eso estamos aquí. Seguimos. Esta noche, en Espacio en Blanco. Y entonces pues empezamos a oír unos ruidos en el aire, como si alguien te chistea o te silba o algo así. Y bueno, aquello pasó y luego después, inmediatamente a los 15 segundos aproximadamente, hubo una explosión de luz blanca, violeta, aparte del impacto que nos dio, que nos quedamos petrificados. En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Sigamos nuestro viaje, esta vez a la búsqueda de gigantes. La tumba ha sido descubierta por arqueólogos rusos al norte del Cáucaso, en un lugar que parece ser una bóveda familiar. Se encontraron los esqueletos de 2 hombres y 2 mujeres de 2.10 metros de altura, que según los exámenes correspondientes fueron enterrados hace unos 4.500 años, según publica History Channel. El descubrimiento fue realmente sorprendente, ya que los científicos se encontraban trabajando en la zona para dar un permiso para una línea eléctrica y creían que todos los entierros ya habían sido saqueados. Los investigadores se encontraron con que los huesos habían sido salpicados abundantemente de ocre, aparentemente para realizar un ritual cultural que describe que el ser humano nace en la sangre, por lo que al dejar el mundo debe ser marcado de color rojo. Restos de gigantes vivían en cuevas. ¿Existieron? Busquemos respuestas. En ese trabajo que has hecho, Juan, ahí teníamos una noticia, hay muchas en internet en las que se ven fotografías de gigantes, gigantescos, valga la redundancia, pero bueno, son... Casi todo falso, bueno, casi todo. Casi todo falso. Tú que has estudiado el tema, hubo gigantes que vivieron en cuevas, eran tipos con 2 metros y pico, como dice esta información aparentemente fiable. Evidentemente, pruebas exactas no tenemos, así que nos tenemos que remontar lógicamente a los mitos, ¿no? A los mitos que decían las antiguas culturas, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una vertiente que yo sí es cierto abordo en el libro, pero le doy una vuelta y propongo una teoría sobre el origen de esos mitos y también el origen de esos gigantes que, ojo, yo doy por ciertos. Lo que pasa es que tendemos a pensar que cuando hablamos de estos gigantes o estos
dioses enormes, tenemos a pensar que quizá pudieran venir del espacio, ¿no? Fueran una civilización extraterrestre, que serían los llamados maestros instructores, ¿no? Que nos ayudarían como personas a evolucionar, nos enseñaron, según los mitos cuentan, además de diferentes culturas, a la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que a mí me extraña mucho que unos dioses crucen todo el cosmos para enseñarnos cómo cultivar, pero no para enseñarnos cómo comportarnos los unos con los otros. Es decir, es curioso pensar que los mitos hablan de estos dioses venidos de las estrellas. Bueno, también tiene mandamientos, Yahvé dio mandamientos a sí, Moisés, pero ¿no? No hablo tanto de estos dioses religiosos, sino los dioses de las antiguas culturas, ¿no? Los que realmente quizá pudieran tener esa base para luego hablar de gigantes. Y suena un poco extraño, ¿no? que crucen el cosmos, como digo, para que luego les adoremos haciendo sacrificios humanos, como hacían en las antiguas civilizaciones mayas o aztecas, ¿no? Y que no tuvieran ningún tipo de pudor a la hora de que se fueran adorados bajo el yugo de la muerte y el esclavismo, como a veces pasaba, ¿no? Así que quizás estuviéramos hablando efectivamente de dioses que fueron en realidad gigantes, que vinieron de una tierra perdida, una tierra que seguro que nuestros oyentes estarán ahora mismo imaginando en mitad del Atlántico. Y tenemos que pensar que quizá hubo, al igual que en Europa, al igual que en Asia, al igual que en Australia, hubo una serie de personas, de humanos, que eran llamados neandertales, que eran llamados Homo sapiens, pues también en esa posible tierra perdida también tuvo su prehistoria, y también quizá tuvo sus propios moradores, que quizá alejados del mundo exterior, pues tuvieron, vamos a decir, que una genética diferente. Y ellos, quizá por un cataclismo, tal como cuentan muchos mitos... ¿Te refieres a la Atlántida? Efectivamente, tal como cuentan muchos mitos, pues salieran a buscarse la vida por otros lugares, y su disgregación al final acabaría por su desaparición también, ¿no? Lo que ocurre es que cuando vamos a buscar los mitos, descubrimos que quizá haya mucha más verdad que una sola leyenda. Mira, ahí están las cuevas haciendo cosas, viviendo su vida. Ese mito aparente de los gigantes está reflejado en la Biblia, está reflejado en muchas otras culturas, ¿verdad? Sí. Seres gigantescos que aparentemente habitaron antes del diluvio. Antes del diluvio, incluso se habla de tiempos ancestrales. Fíjate, cuando, por ejemplo, llegaron los primeros europeos a América, y hablo de América en general, es decir, Norteamérica y Sudamérica, pues allí ya hablan, por ejemplo, los indios Choctaws, hablan de una tribu, una serie de gigantes de enorme talla, que cuando hablamos de gigantes podríamos estar hablando efectivamente de personas de más de 2 metros, poco más, que desde luego serían gigantes para la época, que les llamaban los nahulos, y que lucharon contra ellos. Si nos vamos, por ejemplo, a la cultura de los navajos, también nos encontramos con los que son llamados los Starnake, que eran el nombre que tenían los gigantes, pero ya ancestrales de su cultura. Si nos vamos, por ejemplo, a la cultura de los paiutes, estaríamos hablando de los Sitekaj, los comedores de tule, que ellos serían también unos gigantes, además gigantes caníbales, que vivirían en cuevas y que tendrían además verdaderos conflictos bélicos con los paiutes. Y esto aparece reflejado en las obras, por ejemplo, de una mujer que en el siglo XIX publicó, ella era paiute, se llamaba Sarah Winnemucca, y publica estos mitos, pero casi como si fueran verdades. El tema es que si uno tira del hilo, descubre que quizá haya más verdad que solo el mito, porque yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en este caso, de ponerme en contacto con las autoridades de la universidad, perdón, de la universidad de Austin, de Texas, y tuve la oportunidad de hablar con una mujer que se llama Caroline Spock, y acerca de si realmente pudo haber algún tipo de gigante, algún resto quizá que fueran encontrado, tal como comentábamos antes, ¿no? Y ella, lo sorprendente de todo es que me dijo que tenía documentos sobre una cueva, la cueva de Lovelock, en donde supuestamente se habían encontrado unos restos en el año 1940, que por cierto se había publicado esos restos en un periódico de la época llamado San Antonio Express. Yo pongo la foto de ese momento, incluso pongo la fotografía de ese cráneo desmesuradamente grande, y ella me comentó que efectivamente en el apartado donde ella
sí trabajaba y donde estaba guardando los archivos, sí había información y documentos respecto a que había estado en sus archivos o en sus depósitos un cráneo de gigantesco tamaño, pero que había desaparecido. Claro, cuando uno va a buscar esas fotografías en Internet sabe que son la mayoría montajes, pero cuando uno llama a la universidad en Texas y la señora que está en ese momento controlando exactamente el archivo de este tipo de cuestiones te dice que efectivamente ahí hubo algo gigante, el mito se va a convertir en una realidad. Me ha recordado cuando decías lo del Tassili, algunos de los tuareg que viven alrededor decían que muy cerca donde están esas pinturas se habían encontrado cementerios con huesos gigantescos de esos seres que había habitaban. Bueno, ya sabes antes. que Tassili está en el llamado el Valle de los Gigantes, ¿no? Lo sabía. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con nuestro invitado llegado desde Cantabria solamente para el programa, Juan Gómez, que viene acompañado y no le hemos saludado. Necrofobia, ¿qué es eso de la necrofobia? ¿Se daba en las cuevas? Sí, la necrofobia es... Mucha gente, perdóname, de Cantabria nos está escribiendo. María Jesús Revuelta de Santander dice que está emocionada por lo que está escuchando y le estamos recordando su niñez cuando la llevaban a ver algunas cuevas. Caray, qué bonito, fantástico, es maravilloso. Y luego ¿no? dicen que en Cantabria no hay nadie en el EGM que nos escuche. Sí. Saludos para todos los que estáis esta noche. Se escucha mucha gente, se escucha, ya te digo yo que sí. Bueno, pues desde luego que en la necrofobia, ¿no? Estábamos con ello, y la necrofobia es el miedo a los muertos. El miedo a que vuelvan de la tumba, ¿no? O que vuelvan de las cuevas. Aquí viene algo realmente sorprendente. Hay una época, la tardía Edad Media, perdón, estamos hablando de la época visigoda, en donde parecía que realmente hubo un verdadero miedo a los muertos. Ojo, estamos hablando del siglo IV aproximadamente, tercero o cuarto, es decir, mucho antes que la percepción que tenemos del vampiro moderno, que es un vampiro además muy, muy educado, con buenas formas, que habla muy bien y que viste muy bien, ¿no? Sin embargo, este vampiro tiene unas connotaciones mucho más terribles. Eran los conocidos como revenants o retornados. Eran una especie de casi de poseídos del demonio que volvían de la muerte para atacar ¿a quién? Lógicamente que a los vivos, ¿no? ¿Y salían de las cuevas? Y se utilizaban las cuevas para enterrarles, para confinarles en ellos. Se han encontrado, hablando de Cantabria, precisamente en la Cueva de las Penas hizo un descubrimiento realmente increíble, que lo hicieron además dos personas que me dieron buena información acerca de esto. Se descubrieron aproximadamente unos 35 cadáveres entre mujeres, hombres y niños, ya esqueletos de esa época, a los cuales se les había creado un ritual de lo que se denominaba un ritual de necrofobia, es decir, aquellos que o bien dejaron allí los cadáveres, o bien les asesinaron en esa cueva, hicieron un ritual para que esa cantidad de gente jamás volviera de allí, para que esa gente no saliera de ese lugar. Había verdadero pánico a aquellas personas y fueron enterrados en cueva. Pero lo mismo ocurre en la cueva de la Garma, que también, por cierto, está en Cantabria, y que se encontró, fíjate bien, para bajar a la cueva de la Garma, hay que bajar varias simas, algunas bastante pronunciadas de hasta 15 metros, y allí se encontraron los restos de 3 personas, algunos de ellos con los cráneos machacados literalmente, después de varios meses de la muerte. Es decir, alguien había bajado allí, había matado a 3 personas y luego había vuelto para acabar con los restos. Realmente creían, o daba la sensación, que más que un lugar para esconder un cadáver, un asesinato, daba la sensación que en realidad lo que querían es que aquellos que habían dejado allí no regresaran nunca. Bueno, pues la sorpresa viene cuando a través de la Universidad de Reading y la Universidad de Oxford consigo unos documentos. Y aquí yo no entiendo por qué muy bien estas cosas no se saben en España, porque cuando uno descubre por ejemplo, lo iba a decir en inglés, un enterramiento en donde aparece un cráneo con una piedra en la boca o con una estaca en la cabeza, produce un profundo impacto, ¿no? Y todos estamos como conmocionados en el mundo del misterio además, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando estos documentos nos revelan que España era un auténtico centro de arriba abajo, de norte a sur, donde existen gran cantidad de enterramientos necrofóbicos? ¿Qué me dices? Absolutamente. Tengo, de hecho, reflejo solo algunas pequeñas fotografías de enterramientos donde a la gente se le clavaba directamente al suelo, se le clavaba con clavos en nuestro país. Valencia, Guadalajara, Sevilla, Cádiz, Cantabria, Barcelona, Madrid, infinidad de
enterramientos donde había verdadero miedo a los muertos. Quizá tengamos que hablar en otro momento de ello. Cuevas como lugares, puertas a otros mundos. Déjame, de vez en cuando cogemos pequeños fragmentos antes de despedirse. Ahora te quedas un ratito más, ¿vale? Sí. Tenemos que buscar tesoros en cuevas. Escuchamos este fragmento. ¡Eco! ¿Hola? ¿Hola? ¿Sois vos? ¿Sois vos? ¿Habéis regresado? No os asustéis, os lo ruego. Mirad, mirad. Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú? ¿Yo? Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el monte y el bosque y la tierra. Por todo el mundo, vuestro verdadero padre hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. Este es el último de ellos. Como en esta película El laberinto del fauno, a lo mejor, Juan, te toca ser, por esas extrañas cosas de la vida, el embajador, abridor de puertas al más allá, descubriendo a mucha gente, como estás haciendo ahora, esos misterios de las cuevas. Esperemos. Yo ya te lo otorgo, eres el embajador. 900, 137, 137. Tenemos que hacer una pausa. Enseguida regresamos. Llegan las noticias a las 3. Las 2 son las Islas Canarias. Pero todavía tenemos mucho que contaros de cuevas y de extraños humanoides que nos trae nuestro compañero David Cuevas, que como no se iba a perder el programa con ese apellido. Enseguida regresamos. Hay mucho misterio aquí en Radio Nacional todavía, en este espacio en blanco.